problemas que no esperabas, estás decepcionado de alguien o de algo, sufriste una quiebra, cerró tu empresa para la cual trabajabas. La pregunta, ¿qué hacer? Very best life possible for you or anyone else. Brian By Tracy, en su systematically libro Si lo implementing crees, one or lo more crea, of these success nos presenta factors in 7 your life, recomendaciones precisamente para aquellas personas que puedan encontrarse con una crisis que no estaban esperando. Espero que nos puedas acompañar a través de este recorrido, deseando de todo corazón y sinceramente que esta información pueda ser de tu ayuda para que puedas ser un apalancamiento, para que no te quedes detenido en ese proceso de crisis, sino que puedas avanzar. No te olvides, si aún no estás suscrito, de suscribirte a nuestro canal y regálanos un like. No te cuesta nada, pero créeme que enormemente nos estarás ayudando para poder seguir produciendo, generando contenidos como este que podemos ayudar a muchísimas personas alrededor del mundo. Comencemos. ¿Qué hacer frente a la crisis? 7 recomendaciones. Primera recomendación: asume la responsabilidad. Dicho esto, permíteme decirte que tal vez la mayor fuente de poder personal es lidiar con el cambio al aceptar 100% la responsabilidad de todo lo que ha sucedido. Esto te permite, por un lado, tomar el control de ti y de tus emociones, y a menudo de la situación misma. Ahora bien, una de las principales causas de esas emociones negativas que te detienen es el enojo, el miedo, el resentimiento, la envidia y los celos que acompañan a una experiencia infeliz. Cada una de estas emociones existe gracias a que te culpas o a ti o a alguien más. Obviamente, como ya sabes, cuando dejas de culpar a los demás y aceptas la responsabilidad completa y absoluta, todas tus emociones negativas se detienen como que si apagaras una luz. La segunda recomendación que nos hace Brian Tracy sobre este proceso de poder salir de la crisis es la siguiente: piensa en la solución. Una de las maneras de asumir la responsabilidad de un cambio o de un problema o de una crisis en tu vida es que te vuelvas intensamente orientado a la solución. Cuando la mayoría de las personas experimentan reversiones y fracasos, inmediatamente ataca y busca a alguien a quien culpar. Busca a alguien que ese alguien tiene la culpa de alguna u otra manera y hacen esfuerzo por encontrar a ese culpable. En su lugar, mi recomendación es que decide desde este día en adelante enfocarte en la solución y no en el problema. En primer lugar, niégate a poner excusas. Una persona en pleno funcionamiento no está a la defensiva. Si ha cometido un error, lo admite y concentra toda su energía en minimizar o resolver el error. Se rehúsa a criticar a alguien por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la crítica es algo que un niño aprende al ser criticado desde una edad temprana. De hecho, muchos niños crecen para ser extremadamente críticos con los demás por lo que hacen o dejan de hacer. Criticar a los demás en realidad es un signo de debilidad de su parte, es una pérdida de tiempo y por otro lado, evita que afrontes la situación y que además encuentres una solución. Por eso te digo, rehúsate a quejarte sobre tu situación o sobre cualquier otra cosa. Como Henry Ford
II dijo en cierta ocasión: nunca te quejes, nunca des explicaciones. Si no estás satisfecho con la situación, haz algo para resolverla. Si no puedes cambiarla, decide aceptarla, pero nunca te quejes. Cuando criticas o te quejas, te hace débil e ineficaz. Te posesionas como una víctima, como una persona pasiva que tiene poco o ningún control de su vida. Las personas que critican y se quejan siempre son negativas e infelices, como lo habrás escuchado muchas veces. De hecho, tienen sentimientos constantes de inferioridad e indignidad. Entran en una espiral descendente que las hace personas débiles y, ¿qué crees?, desagradables. La tercera recomendación que Brian Tracy nos trae es la siguiente: piensa en la próxima vez. Una vez que te encuentras dentro de ese proceso de crisis, la recomendación es: piensa en la próxima vez, que el mundo no se ha terminado. Una de las claves para asumir la responsabilidad de cualquier situación es utilizar la frase la próxima vez. Concéntrate en ese futuro en lugar de hacerlo en el pasado. Cuando tienes una dificultad o una crisis como la que en este momento estás viviendo, di dentro de ti: la próxima vez que esto ocurra, ¿por qué no haría de esta manera? ¿O por qué no lo afrontaría de esta manera? Pudieras incluso agregar y decir: en el futuro haré así, así y así. Y créemelo que esto te pondrá en una posición de ir hacia la ofensiva y no estar en la condición de víctima, protegiéndote y estando en la condición de defensiva. Ahora bien, especialmente si eres padre o jefe o dueño de un negocio, o tus hijos o tu personal dejan caer algo como una pelota y te decepciona, o produjeron algún tipo de situaciones en las cuales realmente te sientes decepcionado, recuerda que tú, oye bien, que tú eres la persona que estás a cargo de todo lo que tiene que acontecer de aquí en adelante. Debes dar la cara, aceptar la responsabilidad y concentrarte en la solución en lugar de hacerlo un problema o de incrementar el problema. Por eso sigue diciendo: soy responsable. Tan pronto como aceptes la responsabilidad de un problema o situación, tu mente, oye bien, tu mente se volverá más tranquila y clara y tomarás el control completo. Piensas con mayor claridad, llegarán a tu mente ideas para poder seguir avanzando y te llevarán a actuar con mayor confianza y, por supuesto, te permitirán tomar mejores decisiones. Al aceptar la responsabilidad de cambios y dificultades inesperados, te conviertes no solamente en un líder dentro de tu familia o dentro de tu organización, sino en tu propia vida. La cuarta recomendación que nos hace Tracy en su libro Si lo crees, lo creas, es simple y llanamente: adáptate y ajústate al cambio. De allí, por eso dice que Charles Darwin escribió: las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Tu capacidad de reconocer, de aceptar, de anticipar y de adaptarte al cambio es la manera de una mente superior y de una personalidad completamente positiva. Cuanto más rápidamente reconozcas que se ha producido un cambio y que ahora es irrevocable, mucho más rápido podrás comenzar a adaptarte al cambio y, por supuesto, aprovecharlo. Debido a esa acelerada tasa de cambio en la información, en la tecnología y hasta en la competencia,
cada uno de ellos construyendo y magnificando los efectos de los demás, debes de estar continuamente pidiendo un tiempo fuera para abordar las nuevas realidades de la situación actual. Porque no solamente el cambio en términos positivos ocurre, también hay cambios que ocurren de manera negativa y que tienes que saber adaptarte frente a esas realidades. De allí, cada vez que ocurra un cambio en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio o dentro de las relaciones que tú puedas ir llevando a cabo al día a día en tu vida, exactamente, y experimentas esa resistencia o esa frustración tratando de hacer de aquellas cosas que venías haciéndola de la misma manera, se van a poder convertir en un problema. Por eso hoy la recomendación que te hago es la siguiente: tómate el tiempo para repensar tu situación. Mentalmente libérate del pasado. Piensa quién eres, qué quieres dentro del contexto de las nuevas circunstancias. Y de allí, ¿qué es lo que vas a hacer? Reevaluar tu situación para asegurarte de que lo que estás haciendo todavía es coherente con tus objetivos y con tus ambiciones a corto, a mediano y a largo plazo. Por eso, a veces, cuando experimentas contratiempos, dificultades y crisis, haces, ¿qué crees? Una resistencia. Y esa resistencia, ¿qué es? Es un indicio de que estás en el camino equivocado, de que estás intentando hacer algo que puede no ser la mejor opción para ti. Y de allí, cuando tú te adaptas y te ajustas a esa nueva realidad, créemelo, que encontrarás el camino correcto, la solución correcta para poder seguir avanzando y no quedarte atascado pensando solamente en el problema y en la crisis que se presentó. La quinta recomendación que Brian Tracy nos presenta frente a una crisis que apareció repentinamente o que venía así venirse, él dice: evita entrar en la zona de confort. Por eso dice él que la primera ley del movimiento de Isaac Newton establece en parte que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Esta es la ley de la inercia. Y por supuesto, en la vida personal explica el principio de la zona de confort. Hay muchísimas personas que se llegan a sentirse cómodas en una situación particular porque simplemente aceptan y se resignan a esa crisis que están experimentando o viviendo. Incluso si no funciona o no es lo mejor para ella. Pues bien, luego que esto acontece, ¿qué pasa? Se resisten a cualquier información o comentario que surgiera que quizás están en el camino equivocado y que necesitan ponerse de nuevo en actividad a pesar de lo que ha acontecido. Cuando te tomas el tiempo para reevaluar tu situación según la realidad actual de lo que estás experimentando, a menudo ves la necesidad de hacer algo diferente. De allí la importancia de tener siempre debes de tener presente que al actuar en una condición de no estar en una zona de confort, debes de permanecer abierto a la necesidad del cambio. Y cuando esto acontece, debes de estar preparado para reorganizar también tu vida. ¿Y cuál es la tendencia natural? La tendencia natural de la mayoría de la gente es entrar en rutinas fijas y hacer las cosas de la misma manera una y otra vez hasta que se convierten en un hábito. Y allí las personas establecen incluso rituales en su vida personal y laboral que siguen sin pensar. De hecho, si estos rituales o hábitos ya no son la mejor forma de vivir o lidiar con una relación o una situación en particular. Por eso, nuestra recomendación es evita por todos los medios
de entrar en una zona de confort. La sexta recomendación es que es necesario muchas veces reestructurar tu propia vida frente a esa crisis que te ha hablado, frente a esa crisis que se ha presentado. Por eso, en este punto debo decirte lo siguiente. Debes estar preparado para reestructurar tu vida en cada área, especialmente con respecto a tu familia, a tu negocio o a tu trabajo. Dentro de esa reestructuración aplica la regla 80-20, la cual muchas veces la has escuchado, pero te la recuerdo, que el 80% de tus resultados proviene del 20% de tus actividades. Cuando reestructuras tu vida, enfocas más tiempo y atención hacia ese 20% de las cosas que haces, que te dan los mejores resultados en términos de éxito financiero y también en el plano de satisfacción personal. Cuando observas tu vida de negocio o laboral, encontrarás que ese 20% de tus actividades representa el 80% de resultados. Y, ¿por qué no decirlo? El 80% de tus esperanzas y sueños de promoción y de mejorar tus ingresos a unos niveles mucho más altos. Por eso decimos, en casa descubrirás que el 20% de las cosas que haces dentro del plano de familia te aportarán el 80% de tu felicidad y satisfacción, que probablemente en este momento de crisis o situación que no esperaba te pudiera estar afectando. Por eso buscar ese 80% con esos cambios de ese 20% de actividad te llevarán a una satisfacción en todo lo que tiene que ver con el plano familiar. Dentro de esta reestructuración, nuestra recomendación enfoca más y más de tu tiempo en aquellas actividades que te brindan los mejores resultados, tanto personales, de negocio, financieros y también laborales. Busca formas de reingeniería, de ese cambio continuo de vida, de trabajo. Esa reingeniería no es otra cosa que la palabra simplificar. Cuando practicas la reingeniería en tu vida, buscas estrategias para hacer que las cosas ocurran y se hagan de una manera mucho más simple y fácil. A veces puedes rediseñar tu vida al reducir o incluso eliminar actividades que se han convertido en hábitos, pero que ya no contribuyen tanto a tu vida como a tu trabajo, incluso como a otras actividades podrían estarlo haciendo. De hecho, pudieras delegar tareas de poca importancia o sin valor a muchas personas de tu entorno, liberando así tiempo para hacer más de las cosas que te dan los mejores resultados y satisfacción. Puedes incluso encomendar tareas como la limpieza de la casa, el mantenimiento del jardín, la lavandería o incluso hasta la preparación de la comida a personas que se especializan en estas áreas, y que a menudo pueden hacerlas mucho más rápido, más fácil e incluso hasta mejor de la manera económica que tú has venido haciéndola. Pero eso se llama reinventarse o así crear una reingeniería. Cada vez que te sientas abrumado por demasiado trabajo y muy poco tiempo, lo que puede causarte es una gran cantidad de estrés. Por eso mi recomendación hoy, retrocede y mira tu vida. Piensa cómo podrías rediseñarla y de allí simplificarla en cada área. Y finalmente, para finalizar estas 7 recomendaciones que justamente nosotros te decimos, practica la reinvención regularmente. Finalmente, con esta 7ª recomendación, vas a poder recuperar el control. Porque déjame decirte, dentro de esa crisis que no esperabas, dentro de ese conflicto
Y dentro de esa situación que puedes estar experimentando, date cuenta que lo primero que has hecho, aun cuando puedas pensar de manera diferente, es que has perdido el control. Por eso esta última recomendación es: recupera el control. Ahora bien, recuperar el control cuando reconsideras, reevalúas, reorganizas, reestructuras e incluso reinicias y te reinventas en tu vida. Ahí estás tomando de nuevo el control. De hecho, empiezas a liberarte de ese bagaje del pasado y te concentras en las posibilidades del futuro. Sientes una tremenda sensación de poder personal y confianza. Incluso te pones a cargo de tu vida en lugar de permitir que tu vida esté determinada por las decisiones del pasado o de lo que está aconteciendo en el presente, por esas presiones de esa crisis o de aquello que no estabas esperando. Por eso, y finalmente quiero que sepas, participa en el resurgimiento. Esto es cuando contraatacas las frustraciones, las crisis, las situaciones que puedas estar viviendo y que te estén generando tensiones en tu vida. Toma medidas con valentía en la dirección de tus sueños y de tus metas. Te sientas en el asiento del conductor, como pudieras decirte: ahora estoy tomando el control de mi propia vida. Y entonces pones las manos en el volante y empiezas a decidir cuál es la propia y cuál es la correcta y cuál es la deseada dirección que empiezas a tomar. Espero que estas recomendaciones en estos momentos de crisis o de situaciones inesperadas que puedas estar viviendo te puedan ser útiles. Que Dios bendiga tu vida. Hasta una próxima.